Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo actualmente voy a estar presentando mi trabajo final de la exposición de culturas mesoamericanas. Mesoamérica es una región que es parte de México, que llega hasta Guatemala y el máximo es hasta Veracruz en cuanto a extensión. Actualmente me va a tocar hablar sobre una cultura muy poco conocida, la cual la totonaca, que es opacada por otras culturas como la olmeca, que fue una vecina, como los aztecas, que creo que es la más conocida debido a su gran tecnología, debido a que fue la cultura que conectó con el mundo europeo cuando llegaron acá a las tierras mexicanas, ¿no? A las tierras aztecas en aquel entonces. Mi nombre es José Moisés Pérez Alcalá. Como ya lo llegué a mencionar, es sobre la cultura mesoamericana. Soy geógrafo. Voy a exponer mis temas, voy a hablar sobre cómo se originó, cómo voy a hacer los conceptos actualmente, cómo voy a analizar sus orígenes, las teorías de cómo se iba a fundar, entre más cosas. Por favor, tomen sus asientos. Si quieren buscar una bebida refrescante, pues búsquela y síganme a conocer esta gran región. La palabra totonaca se puede interpretar de diferentes maneras y algunas investigaciones sugieren que podría significar gente de la tierra caliente o tres corazones. Los de los tres corazones se vienen a simplificar por las tres grandes ciudades que se encuentran: el Tajín, Papatlán y Zempaola. Las tres grandes ciudades tuvieron su buena época de esplendor, sus altas y bajas, pero también la de la gente caliente viene a ser una referencia al lugar, debido a que pueden ser zonas con mucho calor y dependiendo en qué zona se ubique cierta parte de esa cultura, pues puede ser ahí el proceso de investigación que se llegó a dar del significado de la gente caliente, ¿ok? Por lo que, como ya llegué a mencionar, la palabra totonaca puede tener entre dos significados: gente caliente o tres corazones. Para mí, me gusta interpretarla mejor como tres corazones. ¿Por qué? Porque las tres ciudades tienen más sentido, debido a que las tres fueron importantes en su momento y cada una tiene su propio punto y sus pros y sus contras. Cada una servía para una cosa, otras para diferentes situaciones, como lo voy a exponer. Por lo que así yo diría que la más acertada podría ser los tres corazones. Los totonacas fueron una importante civilización precolombina que floreció en la región de las costas del Golfo de México, principalmente en los sectarios de Veracruz. Su apogeo se dio entre el siglo IX y el siglo XIII después de Cristo, y los totonacas desarrollaron una sociedad compleja, con una economía basada en la agricultura, donde el maíz, los frijoles y la calabaza eran los cultivos principales. También se dedicaron a la recolección de vainilla y a la construcción al comercio regional. Un dato curioso: la vainilla es originaria de esa región y ellos fueron los primeros en lograr domesticarla. Los totonacas se destacaron por prácticas rituales complejas, que incluían ceremonias religiosas y juegos de pelota. Una de las tradiciones más recurrentes que se han perdurado es la rutina del baile de los voladores de Papantla. Y no es un meme. Los voladores de Papantla tienen sus orígenes en la región totonaca y sus civilizaciones. No es solamente el meme de stand-up, ahí se dio su origen. Una danza que simboliza la conexión entre el cielo, la tierra, y que aún sigue en pie hoy en día como práctica nacional cultural en México. Y no lo utilizamos como broma, es una práctica muy común en aquella región y hasta incluso es un baile muy nacional en la parte de Veracruz. Los totonacas continúan habitando principalmente en los sectarios de Veracruz, en la región como Patlán y otras comunidades de la sierra y las costas del Golfo de México. Aunque ya no mantienen una estricta política de sus antiguas civilizaciones, conservan una fuente de sentido común, identidad y prácticas tradicionales que se han perdurado a lo largo de los siglos. En la actualidad se estimula aproximadamente entre 2.500 y 3.000 personas originarias de totonacas en México. Eso quiere decir que es una población minoritaria, tomando en cuenta los orígenes de toda esa región. Con esta última introducción, ¿qué podemos decir? Los primeros en domesticar la vainilla, en la cual solamente se puede dar en México, solamente se da en México. El juego de pelota es algo muy común en todas estas regiones, ya que es una parte fundamental, se puede decir que es una característica de todas las demás culturas. Si ven la exposición de mis compañeros se darán cuenta que también van a dar una referencia o hasta incluso pueden que hablen de un juego de pelota. Y los totonacas, si bien es cierto, como lo llegan a mencionar, ya no utilizan prácticas muy políticas debido al constante cambio, pues ya se quedan como buenas tradiciones y un buen recordatorio de lo que fueron en su mejor momento y un gran recordatorio de lo que fueron
y de lo que actualmente vamos a hablar y a destripar en esta exposición para todos nosotros, ¿no? Para hablar de esta presentación, primero tenemos que hablar de otro tema aparte, cuál es el concepto de la geografía. El concepto literario es geo o gea, tierra, y grafos, escritura. Esa es la traducción literaria. Por lo que eso no es una muy buena adaptación, debido a que los geógrafos no solamente nos especializamos en estar escribiendo sobre la tierra o escribiendo sobre los sucesos, nos especializamos en más cosas. Para dar una muy buena información de esto, podemos decir que nos especializamos en los sucesos como hidrográficos, como pueden ser los climas, gracias al clima. Clima se da por un relieve, ¿no? El relieve afecta un poco el clima. Este clima da una vegetación o un paisaje muy bello debido al agua que llega a correr y a la tierra, el suelo, llega a dar cierta clase de flores. Es una adaptación muy compleja de entender, pero si fuera a dar una definición literaria para la geografía, diría que seríamos la geografía es la ciencia que estudia los hechos y fenómenos físicos, biológicos y humanos en la superficie terrestre, atendiendo a sus orígenes y a sus relaciones con otros hechos o fenómenos. Después de dar este concepto de geografía, la geografía se llega a derivar a dos ramas. La geografía humana se basa mucho en cómo los seres humanos nos hemos adaptado y hemos cambiado el suelo originario del planeta para adaptarnos a nuestras necesidades a partir de los miles de años que hemos llegado ya a estar aquí en la Tierra. Por ejemplo, ya hemos cambiado para acá ya hemos cambiado mucho de la naturaleza. Hemos extinto también algunas razas. Podemos decir un ejemplo común, el diente de sable, debido a la caza, ¿no? Y tomando como hecho, se podría definir que la geografía humana es la geografía que estudia a los humanos en su relación y su hábitat. Y por último sería la geografía física. Esta geografía física se basa enteramente en la naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? Como los animales, como el suelo, como las mismas plantas crecen en ciertos lugares, porque los animales solamente de ciertas regiones solo pueden existir en ese lugar. Como por dar un ejemplo muy sencillo, porque solamente la vainilla de la región Totonaca se da aquí en México, ¿no? Porque no se dan en otros países por las condiciones climáticas, las condiciones del relieve, las condiciones ideológicas, las condiciones hasta incluso de las mismas alturas puede afectar en este curioso ejemplo que estoy dando. Muy bien, entonces con estos últimos ejemplos y esta pequeña introducción que estoy dando, podemos decir que la geografía física se basa en la rama que estudia la naturaleza que ocurre en el entorno terrestre, que actúa entre el medio ambiente y la sociedad. Para empezar, pues vamos con otro concepto que tenemos que explorar en esta presentación, el espacio geográfico. Para decirlo bien fácil y sencillamente, este concepto se refiere al modo en el que socialmente intervenimos con el medio ambiente, estructurando en diversos paisajes: natural, humanizado, agrícola, industrial, urbano y ST. Pueden emplearse como sinónimos de territorio. Con esto último dado como concepto de espacio geográfico, se refiere a que es como nosotros los humanos intervenimos en el medio ambiente y en ocasiones como lo cambiamos a nuestro beneficio, ¿no? Con esta última introducción, hay dos tipos de espacio: el espacio geográfico intervenido, el humanizado, en el que nosotros ya cambiamos muchas cosas y en el que podemos poner como ejemplo las ciudades, las carreteras, que en ocasiones algunas carreteras pasan por lugares como bosques, que en teoría no deberían haber sido humanizados, pero ya sabemos cómo no somos nosotros. Y el otro espacio es el espacio no intervenido, el espacio donde los seres humanos no hemos tocado todavía nada, donde podemos decir que hasta incluso la política entra debido a que hay algunas leyes que prohíben el uso de estas áreas. Podemos decir, por ejemplo, un desierto, que en teoría, debido a que no hay nada interesante en el desierto, no hay mucho recurso en el que el ser humano pueda sentar una base para una muy buena sociedad, es uno de los espacios menos intervenidos. Otro podrían ser incluso lugares protegidos, como puede ser que el caso en México, que inconstitucionalmente protege mucho animales en peligro de extinción, obviamente dejando sus áreas ya delimitadas, su territorio, para evitar que nosotros como humanos intervengamos y en teoría tengamos la obligación moral de no hacer nada allí. Pero claro, eso es muy imposible. Nosotros los humanos siempre buscamos más, ¿no? Pero se puede decir que el espacio geográfico hay dos tipos:
el geográfico intervenido, el humano, el espacio no intervenido, el natural, que aún sigue estéril y que no tiene tanto contacto humano, que incluso es mínimo su contacto. Nos hace falta hablar de tu espacio geográfico, ¿no? De sus componentes, la naturaleza, nosotros, los valles, los lagos, los mares, inclusive hasta las montañas entran en esta categoría. Y pues es una de las categorías más importantes que debemos de cuidar, ya casi no tenemos mucho medio ambiente en el cual sostenernos como sociedad. Y ahora pues empezamos con el siguiente, ¿no? Con las sociedades como nosotros los humanos, cómo nos organizamos, ¿no? En nuestra propia sociedad, en nuestro propio grupo, en nuestra propia división de nosotros mismos como humanos, como nosotros en ocasiones nos ponemos de acuerdo para estar unidos en un tema social. Sigue la política, los políticos, aquellas cosas que nosotros como humanos hemos hecho para pactar acuerdos, pactar tratos de cómo nosotros derivar y cómo limitar nuestro propio lugar. Por ejemplo, se puede dar el caso como puede ser cómo dividimos los estados, porque no es la misma manera en cómo la política divide México, sus estados, y cómo lo divide Estados Unidos. Tenemos un ejemplo, Estados Unidos parecen siempre estar muy rectos. En México pueden estar muy divididos y con formas irregulares. Por poner un ejemplo, se puede decir que la política varía también en tu región, en tu territorio y también en parte en lo que te beneficia a ti como político y como beneficiario en ese ámbito, ¿no? En la economía pues se puede decir, la más fácil de todas, el dinero, el cómo el dinero afecta a diferentes espacios geográficos, utilizando como dinámicas, como en ocasiones nosotros usamos áreas naturales para sacar recursos y desde recursos ganar economía, dinero, estatus o diferentes otras acciones, ¿no? Que conlleven a una modificación del espacio geográfico. Y por último, la cultura. Ok, esta se puede dividir también como en territorios o en regiones porque, por poner un ejemplo, no es lo mismo la cultura occidental que la cultura oriental. Claramente lo hemos visto, ¿no? La oriental siempre está dedicada al siempre ser firmes, el ser rectos, el ser respetuosos, el puntualidad y muchas de esas son cosas que caracterizan esa cultura, ¿no? Y a nosotros, pues siempre nos va a categorizar como el tema de que, fiesteros, somos como que desordenados, pero no tirándole al tener siempre como ese capricho de desobligación. Así que pues se puede decir que la cultura afecta también a estos espacios geográficos, ya sea para bien o para mal. Ya para terminar con estas introducciones de conceptos geográficos, vamos a hablar con las disciplinas que abordan cada una. Por ejemplo, la geografía física tiene como, por ejemplo, la geomorfología, el estudio que forma los relieves de la superficie terrestre y el proceso en el que se moldean, ¿no? Climatología, análisis de los climas, los fenómenos atmosféricos, así como su distribución y variedad con el tiempo. Hidrología se trata de estudiar los cuerpos de agua, como ríos, lagos y océanos. Biogeografía examina la distribución de los seres vivos en el espacio geográfico y cómo interactúan con el entorno físico, ¿no? Endoformología estudia los suelos y su comportamiento, así como su importancia en el ecosistema y las actividades humanas y cómo nosotros las llevamos a cabo, ¿no? El otro sería la geografía humana. La geografía urbana, que viene siendo el estudio de ciudades, la distribución, su crecimiento y el dinamismo que en estas ocurre. La geología rural, análisis de espacios rurales, lugares como agrícolas y ganaderos. La de la economía se encarga de estudiar actividades económicas y cómo se distribuyen en un espacio geográfico industrializado y textilerías y todo lo que tenga que ver con la economía. El espacio geopolítico se centra pues en delimitar territorios, fronteras, el cómo nosotros los humanos ya lo tenemos más que visualizado, ¿no? La geología de la cultura investiga las manifestaciones culturales y su distribución en el espacio, así que se relacionan entre la cultura y su entorno. Y por último, la geografía de la población estudia su distribución, su comportamiento y cómo el movimiento de las poblaciones en el espacio geográfico, como pueden ser las migraciones, etc. Empecemos, como no, con el concepto de Mesoamérica. Este concepto no es una región geográfica, se puede decir que es una cultura.
debido a que muchas de las culturas aquí presentes contemplan muchas características en común, vinculadas como pueden ser la política, la economía, la religión y la sociedad. Por ejemplo, muchas de las culturas olmecas, que fue la cultura madre de aquí, dio mucho para que las demás civilizaciones llegaran a florecer en su mejor momento. Por ejemplo, se puede decir que los olmecas inspiraron un poco a los mayas. Los mayas se puede decir que inspiraron mucho a los aztecas, y los aztecas se puede decir que se inspiraron en las demás culturas anteriores a su reinado, a su hegemonía, ¿no? Con esto dado, se puede decir que el concepto de Mesoamérica no es una región geográfica como de manera física, sino una región cultural geográfica. Bueno, sus principales orígenes se pueden radicar hace 12.000 años. Y estos grupos se asentaron y comenzaron a domesticando plantas, empezaron a estarse asentando en más tribus, las tribus se unieron, llegaron a domesticar plantas como el maíz, el frijol y la calabaza. Importante porque muchas de las culturas llegan a alimentarse de estas tres cosas. Y también pónganle ahí por ahí el chile, aunque parece chiste, sí llegaron a utilizar mucho el chile. Sus principales centros ceremoniales alrededor de 2500 a.C. Como no, empezando con los olmecas. No se sabe mucho de esta cultura, a ciencia cierta y a muchos grandes rasgos, pero se sabe que fue una de las culturas que innovó en su momento. Si el chingón de chingones para hablar de orígenes hablamos, pues estamos hablando de los olmecas, la cultura madre de la región mesoamericana. Pioneros en muchas cosas como religión, arquitectura, sociedad y hasta incluso en su propia política. En características en común, creo que todos van a cumplir ciertas características y rasgos en común, como puede ser, en ejemplo, el juego de la pelota. Dioses similares como Lucua para los mayas, Quetzalcóatl para los aztecas, dependiendo cómo lo queramos ver. Y como no, muchos de ellos van a tener las mismas jerarquías, mismas lenguas, mismas escritura geográfica, jeroglífica. Como ya lo llegué a mencionar, ahora vamos a hablar un poquito más de la ubicación que me tocó a mí hablar de la cultura totonacas. Esta cultura se asentó, pues como ya lo llegué a mencionar, en Veracruz y parte del norte de Puebla. Esta cultura se va a caracterizar muy bien porque la vainilla se puede decir que es un símbolo que los totonacas llegaron a domesticar bastante bien y un símbolo que nos va a representar bastante seguido, debido a que es una planta difícil de sembrar, difícil de cuidar, pero estos lograron hacer su intento y lograron, gracias a esto, tener una planta que hasta nuestros días llegamos a utilizar. Aunque no lo parezca y parece fácil, la verdad es que una planta de vainilla es muy difícil de tener, especialmente fuera de México, porque solamente aquí en esta región se han podido dar de manera correcta. La toponimia pues se basa en esta lengua del totonaca, es parte de la familia lingüística totonata Tepehuam. Muchos de los lugares pues se van a estar localizados debido a estos nombres de significancia, es decir que muchas de las lenguas y esta escritura totonaca pues van a estar inspiradas en su nombre. Por ejemplo, Papatlán es el lugar donde los famosos voladores de Papatla, viene a significar algo así como lugares de las aves o lugar de los papalotes, en referencia pues a los voladores que tienen forma de papalote a la hora de dispersarse y hacer ese baile ceremonial, ¿no? Tajín es el nombre de un dios es centro de la religión, que es lugar del trueno o lugar de las tormentas. Tajín también representa, pues como se pueden dar cuenta, las tormentas, la fertilidad, etc. Zempoala es una ciudad pues también de gran importancia antes y después de la llegada de los españoles, por lo que el nombre proviene del náhuatl, en esta ocasión el Zepual, que viene de veintena o de 20, por lo que se puede traducir a un nombre de lugar de 20. Los asentamientos pues se tienen que dar gracias a las condiciones favorables, porque ocupan la agricultura y el acceso al agua para que las civilizaciones prosperaran, por lo que la primera ciudad como tal de los totonacas se puede considerar que es Yuhualictlán. Esta ciudad está ubicada en la Sierra Norte de Puebla, representa las relaciones arquitectónicas y los primeros asentamientos que alcanzaron los totonacas antes de su máximo desarrollo en Tajín. Obviamente se puede considerar que esta es la primera ciudad en asentamientos que empezaron a estarse desarrollando gracias a la agricultura y el acceso al agua y a los recursos naturales que la población utilizaba para sustentarse. De ahí podríamos decir que se fueron dispersando hasta quedar las otras tres grandes ciudades o las tres grandes urbes por las cuales se van a reconocer este lugar. Por ejemplo,
El del Tajín, aunque puede alcanzar su apogeo durante el siglo 70, el siglo 600 y 900 después de Cristo, sus principales vestigios de actividades en el área es de mucho antes, por lo que de esa edad máxima de apogeo se puede teorizar que desde fueron alrededor del 500 después de Cristo sus principales asentamientos y ya por fin la formación de su ciudad. Después vamos por Sepoula. Este asentamiento es originario, tiene orígenes antiguos y es considerablemente una de las principales ciudades que se fue creada en los centros urbanos. Pero no es la más antigua, según esto, esta es la mediana, es decir, que está como entre el medio de las 4 ciudades que llegaré a mencionar. Papatlán, aunque no es tan monumental como Tajín, Papatlán es considerada el área de tolteca establecida temprano y su desarrollo de su cultura. Por lo que aquí se puede decir que, para ordenarlo de una manera más sencilla, la primera fue Chohualichan, después vendría Papatlán, después Sepoula y por último Tajín. Como ya llegué a mencionar, estas ciudades todavía no se sabe exactamente qué fecha, pero según muchos historiadores y muchos a través de los rasgos y la huella de carbono se dieron cuenta que aproximadamente estos serían los lugares principales donde se llegaron a asentar de manera cronológica. ¿Con qué quiero decir esto? Es decir, que gracias a estos asentamientos y la naturaleza, el acceso al agua y los recursos naturales de la población pudieron sustentarse estas grandes ciudades y pudieron desarrollarse de manera muy compleja y de manera muy apresurada para la época. El origen de los totonacas pues es vario, porque se han dado 3 teorías máximas y estas 3 teorías tienen sus pros y sus contras. Como se pueden dar cuenta, los totonacas no nacieron de la noche a la mañana, por lo que fueron a través de los años asimilándose y fueron creando sus nuevas religiones, culturas, templos, etc. Por lo que les contaré de las 3 que se ha llegado a mencionar mucho. La migración antiguas, pues como el nombre le indica, muchas migraciones de diferentes pequeños pueblos llegaron a asentarse junto a los totonacas, por lo que esto daría como resultado a la cultura totonaca que estamos exponiendo el día de hoy. Esta es una teoría muy acertada, esto explicaría por qué tienen muchas similitudes lingüísticas con otras culturas como la olmeca, que llegaron a decirse que hablaban náhuatl, o hasta incluso la teotihuacana, por lo que se va a decir que tiene sus pros y sus contras. Después iríamos con la segunda, que sería la evolución por local, es decir, que esta cultura fue evolucionando, pasaron de, como ya le he llegado a explicar, de pequeños asentamientos a pueblos, de los pueblos a través de mucha población más y nuevas personas naciendo, pues se convirtió en una ciudad. Esta última pues explicaría por qué se llegaron a desarrollar muy bien en las partes fértiles de la costa de Veracruz, porque en las partes norte de Puebla pues eran zonas montañosas, lo cual, si bien es cierto eran fértiles, no eran a un punto de fertilidad muy alto y pues por obvias razones tenía sentido de que lograran adaptarse a una evolución más significativa en las costas donde iban a tener más recursos. Y la última es influencia olmeca y teotihuacana. Estas 2 culturas tienen muchas similitudes con los toltecas, como ya llegué a mencionar en su momento. La olmeca influyó a todas las demás culturas mesoamericanas y pues la teotihuacana también fue una cultura muy fuerte en su mejor momento, que se influyó en la olmeca. Es posible que los totonacas hayan encontrado o adaptado ciertos elementos culturales de estas civilizaciones. Lo evidente serían, por ejemplo, algunas muestras arqueológicas en Tajín y otras ciudades que reflejan una gran similitud arquitectónica con los olmecas y teotihuacanes, por lo que estas 3 teorías que llegué a mencionar son las 3 teorías más validadas por muchos historiadores, geógrafos y muchos más especialistas sobre el tema. ¿Cuál diría yo que sería la más acertada? Yo diría que sería a través de una mezcla de las 3, y si tuviera que ponerlas en un orden cronológico sería una evolución local, después la influencia de las culturas olmecas y teotihuacanas y por último la migración antigua, ya que yo creo que sí llegaron a evolucionar en la misma localidad y después de ahí pues un poco de influencia de sus vecinos del norte, del sur y demás lugares de su alrededor llegaron a causar ese gran impacto por el cual lo conocemos en la actualidad. Y la migración antigua sería cuando ya por fin estaban asentadas y se dieron cuenta que ocupaban gente y pues gente vino y pues llegaron a teorizarse y a juntarse todas las grandes culturas de otras partes. El clima en la región va a estar variada dependiendo en qué parte nos refiramos. En las zonas costeras suele ser un clima húmedo debido a que está cerca de las playas, y las zonas ya montañosas de la parte de Puebla son típicas subtropicales en zonas montañosas, húmedas y con bastante vegetación.
Su fisiografía pues son las regiones costeras que están pues en el Golfo de México, la parte de Veracruz, como las que rodean el Zepoala y Papantla. La Sierra Norte de Puebla, esta región pues es montañosa, sus alturas es de 500 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Ríos y valles, que el río más importante son el río Calzone y el río Temuclán, con la cual se llegaba a comerciar, y de estos ríos sacaban el agua potable para su agricultura y su comercio y el consumo. El suelo fértiles en esta área costeras y de valles bajos, los suelos suelen ser alisuales y muy fértiles, ideales para la agricultura inversa. En las montañas los suelos pueden ser delgados y rocosos, pero aún eran aprovechados por los toltecas mediante técnicas de cultivos adaptados como las terrazas. La vegetación de su ecosistema pues varía según la altitud y la cercanía en el mar. En el mar pues se pueden encontrar varios tipos de pescado, y dependiendo de la altitud también se podíamos encontrar diferentes tipos de plantas, animales, gemas, recursos, rocas que podían ayudar a su gran coexistencia y su adaptabilidad en la región. La biografía variaba, por lo que las regiones principalmente y las costas que se llevan a ver son las llanuras costeras, como están en las ciudades de Zepoala y Papantla. Se caracterizan por el clima tropical húmedo, plantas útiles como los cultivos de maíz, frijoles y la calabaza, y la vainilla, como ya he llegado a destacar, es originaria de esta región. Árboles y madera se sacaban especialmente de las selvas y los bosques cercanos, y así se obtenía diferentes tipos de madera para la construcción de sus edificios, pequeñas embarcaciones, herramientas o objetos ceremoniales. Mamíferos y aves, pues la región de los hogares ampliados y la variedad de animales. Incluía pues los más conocidos como los mamíferos, jaguares, pumas, ocelotes, venados y monos aulladores. De las aves podemos encontrar como los quetzales, guacamayas y tucanes, habitados en los bosques. Eran importantes en el iconografía y en la mitología tolteca, ya que estos animales eran muy emparentados a diferentes tipos de dioses. Con los reptiles vamos como lo mismo, lo podemos encontrar como iguanas, serpientes y ranas. Eran muy comunes en hábitats húmedos, cálidos y en las montañas. Y también peces y mariscos que se pueden encontrar en las zonas costeras de Veracruz. Se capturaban mucho el pescado, el camarón y otro tipo de marisco, ideal para una dieta que ellos llegaban a alimentarse en los toltecas costeños. Su organización política radicaba en los sacerdotes, nobles, comerciantes, artesanos, campesinos y por último la clase más baja, los esclavos. ¿Por qué se organizaban de esta manera? Influencia tal vez en la religión, su economía agrícola, poder político de las caciques, especialización del trabajo, estructuras familiares y las alianzas, comunidades cooperativas, importancia de los rituales y las festividades y por último la jerarquía militar. Cabe destacar que esta organización no podías aumentar tu rango, exceptuando los nobles y podían llegar a ser sacerdotes. Los comerciantes no podían llegar a ser nobles, y lo mismo sucede con los artesanos para ser comerciantes. Y por último los esclavos, pues ellos no podían ser liberados de ninguna manera, y sus hijos pues seguirían siendo esclavos. De esta manera llegaban a ellos mismos mantener su poderío, y de esta manera evitando rebeliones de parte de la clase baja. Aunque también cabe aclarar que estas organizaciones fueron variando dependiendo en qué época nos basemos, pero la mayoría de las veces así se llegaron a organizar esta cultura totonaca. La manera en la que ellos veían el mundo, pues se puede decir que eran de tres tipos relacionados con la naturaleza, buscaban siempre vivir en armonía. Mundo tripiado, pues se puede decir que ellos conocían también, que pensaban que había un mundo más allá, había su propio inframundo, sus reencarnaciones, y todo esto se conocían y se conectaban a través de los rituales y ceremonias funerarias. Esto es algo muy común en muchas de las culturas mesoamericanas, que la religión católica iba a adaptar para que también a la hora de la evangelización fuera más fácil adaptarlas. Como no, sus deidades y sus fuerzas espirituales llegaban a tener sus propios dioses, como ya lo llegué a mencionar. Tajin, dios del trueno, la tormenta y la lluvia. Chanak, dios de la vainilla, importante porque ya lo llegué a mencionar, originario de esta región, le daban una gran importancia ceremonial. Chicomeactlan era el dios del maíz, un alimento básico en la dieta, como no, también importante en su economía. Setloc, dios del maíz y la vegetación, otro dios del maíz, pero estos radican dependiendo en qué clase de parte de esta cultura nos enfoquemos. A pesar de que comparten diferentes nombres, tienen el mismo objetivo.
y Huatecutl, lamento la traducción, era un dios del fuego del dios antiguo, dios del fuego antiguo, asociado a la sabiduría y el paso del tiempo. Y Tlaloc creo que es un dios que todos nosotros conocemos, el dios de la lluvia. Muchos de estos dioses tal vez no llegaron a compartir el mismo nombre, pero pues obviamente dependiendo en qué región y qué clase de tradición y momento nos enfoquemos. Pues su gran economía pues se basaba en la agricultura, comercio, pescados y recursos marítimos, artesanías y productos de bienes e intercambios culturales. La agricultura pues como no, la milpa, el maíz, los frijoles y la calabaza, también los chiles, que es algo muy común acá. La vainilla es súper especial, como ya lo llegué a mencionar en tantas ocasiones y lo voy a seguir repitiendo porque es importante. El comercio pues se llegaban a comerciar como cualquiera de nosotros llegamos a comerciar, intercambiando telas, textiles, tintes, y en este momento pues se puede decir que con ellos cambiaban y su cultura llegó a tener un gran intercambio comercial con los mexicas, olmecas y los titihuacanos. Los mariscos, pues como no, los pescados, llegaron a recolectarlos y era una actividad importante en las zonas costeras de Veracruz. Artesanías y sus productos de bienes, pues la artesanía demostraba muy bien su gran adaptabilidad a la región, cómo ellos miraban su propio mundo y cómo lo plantaban en estas urnas y en las figuras que le llegaban a dar. El intercambio cultural, pues eso es algo más, no tanto parte de un valor importante, sino que esto nos permitía ver qué tanto se influían unas culturas con otras. Es decir, si en la cultura olmeca se hacían ciertas cosas que ayudaban muy bien a esta sociedad, los totonacas llegaron a adaptar poquito de eso cuando hacían sus intercambios económicos. El intercambio cultural pues es algo que se sigue viviendo hasta nuestros días. Su alimentación variaba dependiendo en qué momento del año estemos, pero la mayoría de los habitantes totonacas y de la cultura comían maíz, frijoles, calabazas, chiles, frutas, carnes de origen del mar, mariscos, carne de venados, armadillos y de aves como pueden ser los guajolotes. La vainilla, originaria otra vez y volveré a repetir, de origen totonaca, y bebidas hechas a partir de maguey, cacao o maíz. Todas estas alimentaciones llegaban a compartir bastante con sus demás vecinos culturales. Es cierto que varía dependiendo a qué cultura nos refiramos, pero se puede decir que ellos llegaban a también alimentarse de la misma manera que los totonacas. Ya casi vamos a llegar al final, pero aún así tenemos que seguir hablando de estos otros puntos importantes que pueden ser su ciencia. Eran muy habilidosos en la astronomía, agricultura, medicina tradicional, arquitectura, urbanismo, matemáticas, ceremónica, ingeniería hidráulica. ¿Con qué me refiero con esto? Estas son parte de su gran cultura y llegaron a ser muy habilidosos en su propia región, destacándose pues como no en la agricultura, la milpa y la selección buena de semillas, la medicina tradicional con las plantas de su alrededor, a través de los bosques y las zonas montañosas llegaban a crear una muy buena medicina para las enfermedades de su momento. Su urbanismo llegó a ser uno de los mejores. Es cierto que no es tan recordado o tan reconocido porque sus demás culturas vecinas la llegaron a opacar. Sus matemáticas, si bien eran sencillas, se puede decir que fueron muy complejas en su propio momento. Su ingeniería hidráulica pues llegaron a tener muy bien los canales de agua, de drenaje, algo que era bastante común en muchas culturas mesoamericanas, al darse cuenta que ocupaban de alguna manera quitarse de este excremento y evitar las enfermedades. Y por último vamos a hablar de su drenaje. La arquitectura pues de la construcción, ya conocen, templos, pirámides, drenajes, ventilaciones para que la construcción no se sintiera ni tan caliente ni tan fría. Su agricultura e ingeniería hidráulica, como ya lo llegué a mencionar. Sus ceremonias cinemáticas y alfarería, tejidos y textiles que hasta nuestros días sobreviven gracias a sus descendientes, herramientas y utensilios. La vainilla, como ya llegué a mencionar, es una planta muy difícil de sembrar si no la cuidas adecuadamente. Tecnologías ritual y musicales y medicinas y la herbolaria. Como ya dije, su ciencia y tecnología están muy emparentadas debido a que ellos eran muy buenos en su momento y en su región en esta clase de temas. La arquitectura variaba, pero se puede decir que compartía como siempre muchas similitudes, como las pirámides
escalonadas, las pirámides de nicho, que se dice que tienen 365 nichos distribuidos estratégicamente, muy posiblemente representando los días del año. El juego de pelota, pues los totonacas construyeron múltiples canchas de juego de pelota con paredes inclinadas para demostrar y jugar con los símbolos rituales y mitológicos. Usaban los nichos, ahorita les voy a explicar qué es, pequeñas cavidades rectangulares. Eran elementos decorativos y simbólicos representando los edificios más importantes. La característica de este estilo es único a una estructura denominada Edificio 1. Se le conoce popularmente como pirámide de los nichos, denominada debido a que los edificios de los 7 cuerpos escalonados, incluyendo plataformas por las cuales desplazaban el templo, hoy desaparecido. Disponen de 365 grietas que corrían incluso por debajo de los escalones. Como no, complejos ceremoniales destacados, como pueden ser Tajín, Zempoala y Papatlán. Sus drenajes y captadores de agua, sus drenajes para ayudar a llevar el excremento fuera, y sus capacidades de recolección de agua, pues para derribar los ríos. Bueno, no derribar los ríos, sino redirigirlos para poder tener agua potable, y diseños acústicos para espacios ceremoniales y poder nosotros escuchar bien a través del sonido, los cuales eran creados durante los rituales para que mucha de la gente pudiera escucharlos. Algo así como las bocinas de nuestro día. Sus expresiones culturales se pueden derivar en dos: tangentes, aquellas que se pueden tocar y se pueden derivar como algo físico, como pueden ser los templos que llegaron a quedar, las ceremonias y las alfarerías que quedaron debajo de estos templos, textiles y vestimentas tradicionales, esculturas de piedra, la domesticación de la vainilla y las tradiciones gastronómicas como el zacuali. Y en intangibles son aquellas que no tienen una forma física pero han perdurado hasta nuestros días. Pueden ser la danza de los negritos, la danza de la viajada, la danza de los guaguas y los voladores de Papantla, que son las más recordadas en esta cultura. Hay más, pero las más exponentes y las más conocidas son estas, a pesar de que ya llegué a mencionar el meme de los voladores de Papantla muchas veces. Ya vimos bastante las cosas expuestas aquí, como muchas de las situaciones en su territorio y demás cosas llegaban a incluir estos últimos para poderse adaptar y sobrevivir. Si pudiéramos definir su legado de la cultura en la actualidad, podemos decir que su legado en la actualidad ha sido muy opacado por otras culturas. Podemos mencionar el tema de que siempre lo voy a estar repitiendo, pues es importante, la domesticación de la vainilla, debido a que en esta región se dio origen y ellos lograron adaptarse para poderla domesticar. Otros que pueden ser son sus actuales bailes, que creo que el más conocido son los voladores de Papantla, que hasta todavía se siguen recordando. Lastimosamente le tocó a esta cultura estar opacada por vecinos como los totonacas, los mexicas, los aztecas, inclusive los mayas y los olmecas, quienes llaman más la atención por el tema de cómo se le ha dado más repercusión a nuestros días. Y es algo pues importante de mencionar, que no es una muy mala cultura, no es una cultura aburrida, es muy buena, principalmente de cómo ellos lograron primero adaptarse de las zonas y cómo se fueron mejorando a sí mismos para llegar a nuestros días. Con sus edades, que bien es cierto, es un sistema jerárquico bastante simple, que muchos de nosotros ya llegamos a recordar. Eso no quiere decir que en nuestros días no nos han dejado cosas interesantes, como pueden ser su misma arquitectura y su legado cultural, que cabe aclarar, aunque se vea opacado, no significa que sea malo o que sea mediocre. Bueno, para ya terminar esto y tener una leve conclusión, podemos decir que la región de los totonacas, ubicada entre Veracruz y la Sierra Norte de Puebla, se llegaron a desarrollar de una manera muy constante y significativamente interesante debido a las proporciones que ellos mismos llegaron a manejar en su territorio, llegando inclusive a tener grandes templos en los lugares que ya conocemos como Zempoala, Popocatlán y Tajín, siendo una cultura muy rígida en el sentido de que
Si bien es cierto en su manera política, sí llega a tener muchas similitudes con otras. Rígida en el sentido de que también no varía mucho, más el tema de pues pequeñas excepciones como puede ser la vainilla, la ubicación, obviamente, la milpa, porque ellos también llegaban a consumir lo mismo, pero variaba debido a que ellos llegaban también a consumir vainilla. Y por último llegaría a mencionar pues su importancia, en la cual pues como cultura de Veracruz es una de las más importantes debido a que da base y sienta cimientos para futuros cosas culturales. Lastimosamente no es una de las mejores culturas en el sentido de que no es tan explorada. Llegó a ser opacada por sus contemporáneos, inclusive en la actualidad es opacada por otros contemporáneos. Está bien o esté mal, eso ya es relativo y cada quien se tiene su propia perspectiva. Diría que como su valor geográfico, su ubicación es una de las más curiosas debido a que llegaron también a estar entre montaña y costas. Llegaron a utilizar muy bien sus ríos, debido a esto pues llegaron a desarrollarse bastante bien. Su comercio llegó a ser bastante especial debido a que también utilizaron parte de muy buenas embarcaciones, no diría que las mejores, pero decentes para su propia época. Su desarrollo cultural ha influido también en esa región, dando por ejemplo pues la cultura de los voladores de Papantla, la de las danzas y de las demás danzas. Así que si tuviera que decir su importancia geográfica, fue la gran influencia que terminó después dándose en esa misma región. Con este último dado pues me tendré que despedir del video. Un saludo, un like y suscríbanse para que pueda aumentar mi calificación en esta prueba final. Hasta luego. Me despido y espero que tengan muy buen días o tardes o noches, dependiendo en qué momento lo vean. Jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie